a mí me dio dengue. El jugo de guayaba, yo me lo puedo beber de que me dé fiebre y no tengo que ir al médico. Y ya a mí se me va a quitar con ají y guayaba y no tengo que medicarme. Me ahorro eso. Esa es una de las razones. Tú preguntabas hace un rato, ¿por qué mueren niños por dengue? Y esa es una de las creencias. Las creencias que tiene el pueblo dominicano. Y ahí entonces, tú quedas inmune. Yo soy inmune al uno que ya me dio. Exactamente. Y si ya tú has tenido dengue previamente, es un factor de riesgo para que tu enfermedad sea peor. Doctora, se ha hablado de que no hay prueba, se ha hablado de que no hay camilla. ¿Cuál es la realidad de los hospitales? ¿Cuál es la realidad del dengue en la República Dominicana? Vamos a tener un conversatorio con la doctora Damelice Ten, que es la directora del Hospital Hugo Mendoza, que ha tenido una alta incidencia de esta enfermedad en la República Dominicana. Doctora, bienvenida. Gracias, Frea Fran. Un placer para mí estar aquí. Claro que sí. ¿Cuál es la realidad del dengue en estos momentos en la República Dominicana y específicamente en el hospital que usted dirige? Pues bien, mira, realmente esta es una enfermedad que se ha comportado como una epidemia. Sabemos que en República Dominicana tenemos todo el tiempo el mosquito, que es el vector de esta enfermedad, que es el Aedes aegypti, por ser un país tropical, y que el comportamiento de dengue, no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región de América Latina, tiene un comportamiento que se puede esperar en este momento, una epidemia. No es solamente en la República Dominicana que se ha visto el incremento de los casos, sino que, como todos saben, en Brasil, en México, en Honduras, en Perú, hemos tenido grandes cantidades de casos. De hecho, la República Dominicana es uno de los que, aunque hemos tenido muchos casos nosotros, se ha tenido un comportamiento con un menor número de casos comparado con los países de la región. Cuando dice que en esta época sabemos que es endémico de la República Dominicana, vive con nosotros. Vive con nosotros. Sin embargo, tenemos una especie de curva, ¿verdad? De brote. ¿Hay algún factor ambiental o algún factor social que incida en este incremento? Por supuesto. Este año ha sido el año más caliente. Ustedes se han fijado que hemos tenido temperaturas increíbles que nunca hemos tenido en la República Dominicana y en toda Latinoamérica. Además del fenómeno del niño, todas esas inclemencias del medio ambiente favorecen a que el vector de la enfermedad, que es el mosquito, pueda reproducir sus huevos más fácilmente y así transmitir la enfermedad. Es decir, que el Estado Dominicano tiene el año completo que estar trabajando en la prevención. ¿Se ha estado haciendo? Claro que sí. Desde enero nosotros, el Ministerio de Salud Pública emitió en varias ocasiones, creo que en 3 ocasiones, una alerta epidemiológica por la epidemia de dengue. Y realmente nosotros, como desde el punto de vista asistencial, que es lo que a mí me corresponde como directora de hospital, tenemos ya bastantes meses trabajando en esta situación. Cuando este tipo de casos suceden, comienzan las personas, es una alerta, es una situación hasta cierto punto catastrófica para una familia. ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Hubo alguna forma de que los casos sean menos? Es que siempre debe tratar de evitar que el mosquito viva con nosotros. Y eso no debe hacerlo solamente las autoridades de salud. Eso debemos hacerlo todos nosotros. O sea, evitar que ese sea un habitante de nuestra familia, el mosquito. Hay personas que necesariamente tienen que preservar el agua porque no tienen acceso, pero si tiene esta familia que preservar el agua, tiene que hacerlo de la mejor manera posible para evitar que en esa agua sea un criadero de mosquitos. O sea, se pone en una situación contra la espada y la pared, la familia. Hay que guardar agua porque tenemos precariedades que sabemos en la República Dominicana por diversas situaciones, pero también entonces el tema salud, porque un agua posada puede causar que el mosquito entonces ejecute su acción. Pero en República Dominicana y en todos estos países tenemos años con la misma campaña. Y fíjate que la gente lo dice, cloro untado, tanque tapado. Sí. Pero lo dice, pero muchos no lo hacen. Entonces, si usted tiene necesidad de preservar el agua, unte el cloro en las paredes, tape su agua y así usted funciona evita, eso, claro, doctora, funciona real. Funciona y así usted evita los criaderos de mosquitos y que este mosquito viva con usted, porque el mosquito es imposible
eliminar los mosquitos completamente. Es como eliminar la humanidad. Entonces, es función de cada uno de nosotros evitar constantemente que este mosquito viva en nuestro hogar. Es un tema y lo vamos a retomar más adelante aquí con la doctora Damelise Ten. Doctora, ¿por qué le está dando más a los niños? Usted es pediatra cardióloga. Sí. ¿Por qué incide más en los niños que en los adultos el dengue? Mira, el dengue tiene 4 serotipos. Hay 4 tipos de virus de dengue. Cuando te da un virus de esto, es el 1, el 2, 3 y 4. Cuando te da uno de ellos, te deja una inmunidad permanente. Ok. El dengue en el 70%, 80% de los casos pasa sin problemas. O sea, te da como si fuera un malestar Es gripal. el clásico. Exacto. Okay. Ya la clasificación de clásico y No hemorrágico lo vamos a hablar más adelante. Ok. No es la que se está utilizando, pero una vez que te da el virus del dengue, te da una inmunidad permanente. Y ya si te dieron los 4 serotipos, ya no te va a volver a dar dengue. ¿Qué pasa con el niño? Que el niño tiene que no ha pasado por esas situaciones y por eso es que vemos mayor cantidad de niños con esta enfermedad. O sea, porque como es una situación que vive con nosotros, probablemente ya mi mamá le dio, a mi papá le dio, hasta a veces sin darnos cuenta. Sin darse cuenta, es muy probable. Ah, esto es un buen dato. Entonces, doctora, ¿cómo evitar que a un muchacho le dé el dengue? ¿Hay una hora donde el mosquito tiene una mayor efectividad o trabaja más? Lo primero, como habíamos dicho, es eliminar criaderos. Exacto. Que el mosquito no viva con nosotros, porque ese mosquito no... Lo de él es agua. Vamos hablando de el agua limpia. Agua limpia. Picar de día. Ok. Él se acuesta con usted en la noche igual. O sea, la que pique es la hembra, porque la hembra lo que hace es succionar la sangre para que sus huevos, sus hijos, puedan vivir. Es una buena madre, como dicen por ahí. Exacto. Entonces, ella es la que transmite la enfermedad si tiene el virus. Entonces, si pica una persona infectada, fíjate, si por ejemplo tú tienes un familiar con dengue en tu casa, lo correcto, si está manejándose en la casa, es que esa persona duerma con mosquitero. No es que se pega de persona a persona, pero si tú tienes dengue en tu casa, es que el mosquito probablemente está ahí todavía. Ahí. Está todavía. Entonces, mientras esté en la etapa virémica, donde está la fiebre, debe ese paciente dormir con mosquiteros si está en la casa. Para que no le afecte. Exactamente. Si un mosquito me pica a mí, ¿puede entonces y yo lo tengo, pasárselo a otra persona? Claro, sí, así es que se transmite la enfermedad. Esto es grave, doctora. Y es casi imposible de evitarlo si no tenemos la conciencia a diario de saber, mira, hay que cuidarse. Es lo que te digo, que no podemos cargar todo a las autoridades porque es una responsabilidad de todos que inicia con la educación, evitando los criaderos en la casa, trabajando con la comunidad. Si tú sabes que tu vecino, tú limpias tu casa, pero tú sabes que tu vecino tiene criaderos, te va a tocar a ti también. O sea que debemos trabajar con todo el mundo para que podamos tener buenos resultados. Esas gomas que guardamos en la casa con agua. Cualquier cosa, botellitas, gomas, cáscara de huevo, cualquier cosa puede ser un criadero de mosquitos. Doctor, usted mencionó 4 serotipos. Sí. Entonces, ¿cuál es el más peligroso de todos? Bueno, mira, los que más generan enfermedad son el 2 y el 3. ¿Oh, sí? Porque el dengue 3 tiene una preferencia sobre ciertos órganos. Tú recuerdas el COVID, ¿verdad? Por supuesto. El SARS-CoV-2 tiene preferencia a pulmón, aunque ataca a otros órganos. Sí. Pero el virus dengue 3 tiene preferencia, por ejemplo, a hígado, tiene preferencia a corazón, y no es que se va a manifestar como un dengue grave en todos los pacientes. Se manifiesta como dengue grave generalmente en aproximadamente el 5% de los casos. Si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo falsemia, obesidad, cardiopatía, enfermedades de otra índole, enfermedades crónicas, o un niño muy pequeño, o un paciente que le ha dado dengue previamente, porque no solamente está la enfermedad, sino la respuesta inmunológica del paciente ante la enfermedad. Pero usted dijo que si a mí me dio dengue no me vuelve a dar. Entonces, ¿cómo es? No. Acuérdate que te dije que hay 4 tipos de virus. Ok. Te puede dar 4 veces dengue. Exacto. Y ahí entonces, tú quedas inmune. Yo soy inmune al 1 que ella me dio. Exactamente.
Pero me puede, y esto Pero es bien te puede importante, dar- el 2, 3 y el 4. Exactamente. Y si ya tú has tenido dengue previamente, es un factor de riesgo para que tu enfermedad sea Peor. peor, porque está la memoria inmunológica, Ay, Dios el mío. débito inmunológico, y eso son de las cosas que nosotros tomamos en cuenta a la hora de manejar un paciente. Yo le voy a decir algo, doctora. Yo estaba diciendo, no, a mí me dio una vez, ya a mí no me... O sea, es peor para mí. Yo tengo que cuidarme más. Así Porque es. ya en una situación, y ahí vamos a entrar en la automedicación, yo creí que estaba nítido. No, 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 no. O sea, es peligroso el dengue. Son 4 tipos. Es una enfermedad autolimitada. Autolimitada quiere decir que no va a tardar más de 14 días, generalmente 10, que tiene 3 fases. Sí, pero te matan esos 14. Como te decía, el dengue en un 5% es que puede comportarse como un dengue grave. En Ok. el resto de las personas Es normal. puede pasar inclusive desapercibido. ¿Y por qué han muerto tantos niños? Bueno, es que la cantidad de niños que fallecen, el dato todavía está en evaluación, pero es como te digo, la educación es fundamental. ¿Por qué? Siempre insistimos en que deben llevar el niño con la primera fiebre. No esperar el 5.º día para hacer el hemograma, no esperar el 3.er día. Debe llevarse a su pediatra desde que su niño tiene fiebre y no tiene un foco infeccioso. ¿Qué quiere decir eso? Que no está tosiendo, no tiene síntomas No me duele la respiratorios, garganta. usted no le ve un absceso, no le ve una amigdalitis. Tiene fiebre, pero usted no sabe por qué. De esa fiebre que uno no sabe por qué. Exactamente. Eso es digno de ir al hospital de inmediato. Por supuesto, en este momento en el que estamos, en el que hay una epidemia, todo paciente que tiene fiebre y que ha tenido contacto en esta situación, entonces lo que lo ingresamos, si tiene criterio de ingreso, es como una enfermedad febril probable dengue. Doctora, se ha hablado de que no hay prueba, se ha hablado de que no hay camilla. Lógicamente estamos en una epidemia, ¿verdad? Es una especie de epidemia. ¿Cuál es la realidad de los hospitales, del suyo, que es uno de los de mayor incidencia para los niños y de los más modernos de la República? Sí. Bueno, lo que pasa es que como es una enfermedad que ha afectado niños y tenemos en el país hospitales pediátricos que no son tantos hospitales pediátricos, por eso los hospitales se ven llenos. Sí. Pero fíjate que el Servicio Nacional de Salud ha dispuesto camas en otros hospitales donde hay pediatras, pero que no son 100% pediátricos. Y esas camas de esos hospitales están vacías esperando niños, pacientes. Y los pacientes, como aquí hay libertad de tú ir al centro de salud que tú quieras, prefieren los hospitales pediátricos. Y por eso es que el Hugo Mendoza, el Robert Cabral, el Angelita ese. Exacto. Ese sí. Están siempre llenos porque el paciente prefiere irse directamente a estos hospitales grandes. Y eso me consta, varios médicos me han comentado que en sus centros, el Servicio Nacional de Salud, han puesto camas para que Sí, claro. vayan las personas. Claro que sí. Nosotros inicialmente expandimos 100 camas. Luego, recientemente nos facilitaron 54 camas más del hospital que está al lado nuestro, que es el Mario Tolentino DIP. Y ahí tenemos un rejuego para el ingreso de los pacientes. ¿Es moderno el hospital suyo, doctora? Es precioso el hospital de nosotros y sobre todo la calidad de la gente, la calidad de los médicos, enfermeras, bioanalistas, personal administrativo. Por la charla, ¿qué está ese, doctor? Así es. Ese es picante, doctora. Ahí hubo una alta incidencia de dengue. Sí, porque está en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Norte fue el municipio que más casos presentó al inicio de la pandemia, que tenemos ya 3 meses en esto, y por eso el Hugo Mendoza se vio con muchos casos. Esto me recuerda mucho al tiempo de COVID. Uh-huh. El Bronx fue uno de los lugares más afectados en los Estados Unidos. Manhattan coincidía con los más altos índices de pobreza, educación y de vulnerabilidad. Entonces quiere decir que es un asunto educacional más que otra cosa. E invito a la población que está mirando esto a comenzar a hacer su propio operativo, porque lógicamente tenemos deficiencia en todos los estamentos de por vida, pero también yo tengo que poner de mi parte. Claro, claro. Es como yo escuchaba a Balcácer ayer, como decía Sí. Balcácer, que es que tu niño, por ejemplo, tenga un sarpullido y tú quieras que de las autoridades vayan a ponértele la loción. O sea, cada quien tiene
que tomar una cuota de responsabilidad para proteger a su familia, a sus hijos. Ustedes no saben, señores, si eliminando criaderos de su vecino, de la comunidad, usted le está salvando la vida a sus hijos. O la del mío, porque es que usted lo dijo, doctora. El dengue, yo limpié mi casa, pero el vecino tiene una goma con agua ahí. Así es. Yo tengo que convencer a ese hombre de que la elimine porque me afecta a mí también. Totalmente, Así, totalmente. las juntas de vecinos también en trabajar en eso. Doctora, yo quería preguntarle. A mí me dio dengue. Estoy mirando a la doctora Damelí Setén, la directora del Hugo Mendoza. El jugo de guayaba, yo me lo puedo beber de que me dé fiebre y no tengo que ir al médico. Y ya a mí se me va a quitar con ají y guayaba y no tengo que medicarme. Me ahorro eso. Mira, esa es una de las razones. Tú preguntabas hace un rato, ¿por qué mueren niños por dengue? Y esa es una de las creencias que tiene el pueblo dominicano, y por eso es que insistimos siempre en la educación. Lo primero es que no se puede automedicar al paciente. Hay que evitar pensar que con los jugos de pimiento, de guayaba, las plaquetas van a subir. El tema no es las plaquetas. El problema del dengue es que es una enfermedad sistémica que ocurre en todo el cuerpo, donde el plasma sale de los vasos sanguíneos, y no es simplemente las plaquetas lo que provoca el grave problema del dengue, es la salida de este líquido de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando el niño tiene fiebre hay que llevarlo al pediatra sin automedicarlo. Sobre todo no se debe dar aspirina, mejoralito de niño, diclofenac, ibuprofeno, nada de eso, porque eso puede empeorar el cuadro de dengue. Estos medicamentos como el diclofenac, el ibuprofeno pueden alterar la función de las plaquetas. Doctor, ¿y cómo usted me dice eso a mí si la aspirina cura todo? Pero por Dios, ¿cómo usted me dice a mí que yo no le puedo dar a mi niño una aspirina por un dengue? No debe darle aspirina. No debe darle aspirina. La aspirina está asociada a un síndrome que se llama síndrome de Reye, cuando hay una enfermedad febril viral que provoca una insuficiencia hepática aguda. Entonces es muy peligroso la administración de test, aspirina, automedicar, y de no prestarle atención al paciente. De pensar, no, yo lo llevo mañana porque ya es muy tarde. No, yo lo llevé hoy al médico y lo encontraron bien, pero empezó a vomitar en la casa, yo voy a esperar a mañana. Siempre insisto, lo llevan al médico, el paciente no tiene signos de alarma, que vamos a hablar de eso, pero si al salir del médico, del pediatra, el niño empieza a presentar esos signos de alarma, tiene que volver de inmediato al hospital. ¿Otra vez, doctora? Claro que sí. Y estas son las preguntas que el público generalmente hace. Ya yo lo llevé para que no me digan nada, para que lo manden para mi casa. Porque es un asunto de que en la casa es que se cura realmente, pero después de un tutorial que te da un médico. Así es. Miren, esto es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo, y los padres y tutores son los actores principales de esta ecuación, porque deben entender qué es lo que está pasando y prestar atención a cuáles son los signos de alarma que el médico siempre le dicen cuando decide despachar el niño a la casa, porque no siempre se ingresa el paciente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Bueno, exacto, que el paciente presente vómitos en tres ocasiones en una hora. Vamos a repetir. Si yo vomito 3 veces. 3 veces en una hora, hay que ingresarlo al paciente. O sea, sin preguntar mucho, hay que ingresar. Es un criterio de ingreso. Atención médico, porque también hay médicos, doctora, que usted sabe cómo es este país. Ese es el criterio que tiene su hospital. Claro, y te voy a decir por qué. Sí. Si el dengue, lo principal es la hidratación. Exacto. Un niño que está vomitando, ¿cómo tú lo vas a hidratar en la casa? No se está yendo todo. Tiene que hidratarse endovenoso. Claro. Hay que canalizarlo y hay que hidratarlo para tú garantizar que lo principal, que ese paciente esté recibiendo líquidos. Hablando llano, todo lo que entre por el estómago lo va a botar. Exacto. Entonces tiene que entrar por aquí, porque si se deshidrata se va a morir. La vida del paciente con dengue es la hidratación. Si usted no tiene manera de garantizar una hidratación adecuada, ya sea porque está vomitando, o porque diarrea, tiene diarrea, o porque usted no lo puede cuidar, o sudando. También eso es una razón social para ingresarlo, que viva muy lejos, que no tenga forma de cuidar al niño, que haya situaciones sociales, familiares de ese tipo, ese niño tiene que dejarse ingresado.
Eso es muy importante. Otro motivo que se ve en las adolescentes, un sangrado menstrual abundante. Y eso puede pasar desapercibido fácilmente si no se pregunta. Tiene la menstruación y está sangrando más de la cuenta ahora con el dengue. Eso es un motivo de ingresar la paciente. Doctora, con el ciclo, con el periodo. Con el periodo, si tiene dengue, sí, y tiene el periodo y está con un sangrado menstrual más de lo normal. Más de lo normal, ingreso. Ingreso. Dios mío. Fíjate que yo no he mencionado las plaquetas todavía. No hemos llegado a la plaqueta, doctora. Si el paciente se está hinchando, tú le ves los ojos hinchados, el abdomen hinchado, eso es un indicativo de que está saliendo líquido fuera. Ingreso. Dios mío. Ok. Si el paciente se para y de repente se desmaya cuando se paró, porque no tolera una lipotimia, ingreso. Ingreso también. Así es. Si tiene un dolor abdominal intenso, dolor abdominal, sí, ese dolor lo produce el líquido cuando sale en el abdomen, ingreso. Eso aquí por la barriga, por aquí abajo. Así es. Dios mío. Si tiene cambios del estado de conciencia, es decir, que el niño se pone letárgico, somnoliento, tonto, como hipoactivo, ingreso. Todos esos son criterios de ingreso. Y los criterios de laboratorio, si tú tienes un hemograma. Sí, exacto. ¿Cómo se evalúa el hemograma? ¿El hematócrito, las plaquetas? El hematócrito y la hemoglobina son muy importantes. Porque si tú tienes un hematócrito y una hemoglobina muy elevados, sí, significa que el paciente está hemoconcentrado, que está saliendo plasma afuera y se están quedando solo los glóbulos rojos y por eso te dan alto. Ingreso. Espérate. O sea, el hematócrito alto con dengue puede ser un signo de una situación. Alerta. Eso debe alertar a los médicos. Alertar, ojo con ese paciente. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo está formado por plasma dentro y glóbulos rojos. Si sale el líquido, ¿qué queda concentrado dentro? Los glóbulos rojos. Y por eso es que sale alto el hematócrito. Sí. ¿Y los blancos? Los glóbulos blancos por lo general están bajos. Bajos, ok. En las infecciones virales los glóbulos blancos bajan. No es un criterio de ingreso tener glóbulos blancos bajos. Ok. Las plaquetas, una caída abrupta de las plaquetas, por lo general nosotros ingresamos a los niños cuando tienen las plaquetas por debajo de 100,000. Si el niño tiene el conteo de plaquetas en menos de 100,000, ingreso. Exacto. Esos son los criterios que utilizamos, que lo usamos apegado a los protocolos de la OPS y del Ministerio de Salud Pública. Ok, doctora. Yo que vivo mirando en Google y aprendí con la doctora Damelí Setén y Brea Frank, veo que mi niño tiene las plaquetas menos de 100,000 y la doctora me dice, llévalo para tu casa. ¿Qué yo hago en ese caso, doctora? Porque mi muchacho no se me va a morir. Bueno, buscar una segunda opinión. ¿Verdad que sí? Buscar una segunda opinión. O una caída abrupta de las plaquetas, que de repente estaban en 200, 180 y de repente tú tienes 90. Hay problema. Es un criterio también para ingresar. Doctora. Porque nosotros tenemos que prever, porque esta es una enfermedad esto dinámica, es rápido. Rápida, y tú puedes estar hablando y un paciente estar en un momento bien. Y si tú no percibes esas pequeñas cosas que van ocurriendo, luego puede llegar una fase de no retorno y tú no puedes recuperar ese paciente. Ahí es lo Entonces, grave. por eso es que quizás otras personas pueden verlo como una exageración pero preferimos, y está demostrado, por eso son los signos de alarma que están descritos. Nosotros lo damos por escrito a muchos pacientes para que no se le olviden a los padres, porque en el momento de confusión a los padres se le puede olvidar todo lo que tú le estás diciendo. Es importante que ellos lo tengan, que lo entiendan, que lo sepan, para que, fíjate lo que te digo, pero yo lo llevé al médico. Sí, pero usted lo llevó al médico, le dijeron los signos de alarma, se fue a la casa. En la noche el niño empezó a vomitar y usted se quedó con él en la casa. Dios mío. Pero yo lo llevé al médico ayer y le dieron de alta. No. No es eso. Es que usted debió devolverse. Porque y es lo que usted está diciendo, doctora, nos pasa. Nos pasa uno culpa rato al doctor por algo que yo no hice en la casa. Exactamente. Por eso es que te digo que es un trabajo en equipo. Porque si ingresamos todos los pacientes febriles, no hay forma. No hay manera de que los hospitales den abasto. No hay forma. Esto es un manejo conjunto con los padres y ellos tienen que entender los signos de alarma, porque ellos son los que tienen el niño en la casa. Doctora, pero ya yo le di agua. Él dice que no quiere más agua, que ya está bueno. Si el niño no quiere comer, también debe ingresarse.
Importante, que te iba a decir eso ahorita. Hay que identificar las fases del dengue, de la enfermedad, ¿verdad? Ok. Primera fase, es la fase febril, donde el niño empieza con el malestar general, el dolor de cabeza que generalmente detrás de los ojos, cuando mueve los ojos le duele, la fiebre quebranta hueso, como le dice, que le duele todo el cuerpo, Sí. se siente cansado. No siempre aparece rash en la piel, pero puede aparecer. En ese momento en que el niño tiene fiebre, es la fase febril. Por lo general, son los primeros 3 a 4 días. Ok. En esa fase que está el virus reproduciéndose. Peleando con tu sangre, cuerpo. Reproduciéndose en ese momento. Cuando cae la fiebre, se le quitó la fiebre, doctor. Ay, qué bueno, estamos felices, se le quitó la fiebre. Es el momento más peligroso del dengue. Dios mío. Es la fase crítica. Y fíjate que diferente a otras enfermedades infecciosas, cuando cae la fiebre todos nos ponemos contentos. Se va. Pero aquí es donde más vigilancia se debe tener porque es el día cero. La fase más crítica comienza ahí cuando cae la fiebre porque es cuando empieza a salir el líquido fuera de los vasos sanguíneos. Esa fase crítica dura entre el tercero y sexto día, o entre el cuarto y el séptimo día. Y luego viene la fase ya de recuperación, sí, que está entre el séptimo y décimo día, que es cuando el niño empieza ya a sentirse mejor, que le cae la picazón en la piel, sí. Empieza a comer de nuevo. Ahí ya estamos en... Pasó la barrera. Pasó el peligro. Entonces, esas 3 fases es muy importante que los padres las conozcan para que en la fase febril hay que llevar al niño de inmediato al médico. Ojo, 24/7. Estar pendiente de los signos de alarma. Cuando cae la fiebre, mayor vigilancia todavía. Ese niño va a estar en la casa, pero no es jugando y corriendo. Ese niño tiene que estar acostado, ni siquiera puede ir al baño. Hay que llevarle todo a la cama. ¿Y por qué, doctora? Bueno, por lo que te expliqué, sale líquido fuera de los vasos sanguíneos y eso puede bajar la presión. Señor. Entonces, ese niño, el manejo debe ser tranquilo, acostado en la casa, bebiendo de todo, sopa, jugo, leche, no va agua, a la escuela, lógicamente. No va a la escuela. Sopa, jugo, leche, agua, de todo, de todo. Evitar las cosas que tienen colorantes por si vomita y se sospecha que es con sangre para evitar confusión. El síntoma común del dengue es la fiebre. Fiebre. Esa es la alerta principal. A todo el que le da dengue, le da fiebre. Así es. Atención, siempre padres. Fiebre. Siempre fiebre. Doctora, el dengue dura 15 días. Por lo general, lo que vemos dura más o menos 10 días. Pero una enfermedad autolimitada, más de 14 no dura. Si tú tienes un paciente con más de 10 días con fiebre, más de 7, 8 días, generalmente no es eso. O es un dengue infectado con otra cosa. Con otra cosa que la agrava. Ok, el mosquito me picó hoy. Hoy es martes. ¿Cuándo comienzo a sentir los síntomas? En medicina tenemos la fase prodrómica, que es desde donde entra la infección hasta cuando empiezan los síntomas. Se dice que es entre 3 y 10 días el inicio de la enfermedad. Entre 3 y 14 días te pueden empezar los síntomas del dengue. Si le dio a mi pareja, le dio a un primo y vivimos juntos, entonces, doctora, yo tengo que o alejarme de ahí. Es que el dengue no se pega de persona a persona. Pero ya sabemos que está en la casa. Hay un vector, lo que se debe que esa persona usar repelentes en la casa, ropa manga larga, ese tipo de cosas. Doctora, ¿algo más que usted quiera agregar? Porque yo de aquí salgo, nada más me falta el S4. Bueno, tú mencionaste las pruebas ahorita, que no había pruebas, eso es totalmente falso. Sí hay muchas pruebas, de hecho, se hacen 3 tipos de pruebas, que es la prueba PCR, que es la que determina el virus y el serotipo, que se hace en los primeros 5 días, en esa fase virémica, es la que sale positiva. Si tú la haces después del 5.º día, puede salir negativa. Está la prueba NS1, que es el antígeno no estructural del dengue, que también se hace en los primeros 5 días. Y están las pruebas serológicas, que son los anticuerpos de memoria, IgG, IgM, que se deben hacer después del 5.º día. O sea que si te hacen una IgG, IgM, en los primeros 5 días va a dar negativa, aunque tú tengas dengue. O sea, el médico tiene que saber qué pruebas indicar, en qué momento hacerla, y los padres ser honestos cuando dicen el día en que empezó la fiebre, no mentir.
en ese sentido. Para saber qué prueba hacer. Para saber qué prueba hacer y en qué fase de la enfermedad está el paciente. Esto es un trabajo en conjunto, doctora. Totalmente. Esto es un trabajo en conjunto y comienza en la casa. Sí. La realidad es que los médicos tienen un gran peso, una responsabilidad social, pero también una que le ponemos nosotros cuando no queremos admitir. Yo a veces digo, es un trabajo fuerte, agobiante, difícil, porque tú tienes que dejar los hijos tuyos para atender los demás. Sí. Y tienes que ver muchas cosas. Y quizás a veces uno espera un espaldarazo más de la gente, de la prensa, sí, de que nos ayuden, que no nos la pongan a veces más difícil, sino que entre todos podamos trabajar para que nuestros niños puedan salir adelante. Sin duda. Y con esto también quiero felicitar a mi equipo de Lugo Mendoza, que es un equipo de excelentes colaboradores, pediatras, unos pediatras que le han dado la cara al país en esta situación, y la gente de laboratorio, la gente de imágenes, las enfermeras y todo el personal administrativo que han hecho un excelente trabajo. Hemos visto casi 2,000 pacientes en 2,000 pacientes en lo que va de año. ¡Wow! Es mucho. Y las tasas, ¿cómo la manejan? La letalidad tenemos solamente 2 por el equipo del ministerio, 2 de esos 2,000. O sea que está, creo que en 0.0 algo. No recuerdo exactamente con el nuevo número de casos, tendría que calcular. Cuando se trata de vidas, uno es mucho. Sin embargo, tomando en cuenta lo que se dice en los medios de comunicación, que uno mismo no le baja el guante, es un número. Te puedo asegurar que los que hemos perdido ha sido porque no hay nada que se pueda hacer en algunos casos. Hay algunos pacientes que no lo logran porque tienen un factor inmunitario y una enfermedad de base que, por ejemplo, los que hemos perdido falsémicos. Oh. Y que por más a veces que tú intentes, somos humanos, que querramos hacer, ese paciente se va. El falsémico tiene que cuidarse más. Mucho, sí. No es como dicen por ahí que se vayan del país imposible. No, el falsémico debe cuidarse, eliminar criaderos, los padres, ponerle su ropita manga larga a los niños, ponerles repelente, ese tipo de cosas. Doctora, gracias de verdad. Gracias por lo que han hecho, gracias por lo que están haciendo. Los médicos es lo más parecido a Dios, dicen, en la tierra, guardando la distancia. Y por salvar tantas vidas y tener esa disposición, que es lo más importante. Así es, una disposición de servir al país y a nuestros niños sobre todo. Así es. La doctora Damelice Sten, de San Francisco. De San Francisco, así mismo. Orgullosamente. Ella es médico, cardióloga y es la directora del hospital Hugo Mendoza. Ese era duro en... padre de la pediatría. Padre de la pediatría. Un gran investigador y un gran pediatra. Un honor para el hospital tener el nombre del doctor Hugo Mendoza. Brea Frank. Hello, buenas.